Muy pero muy buenas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Gustavo Rosa y en este video me gustaría hablarles del siguiente tema. Me gustaría presentarles y hablarles de este espectacular libro, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Este libro, para mi gusto, podría considerarse incluso una obra maestra, dadas las tremendas y poderosas enseñanzas que derivan del propio libro. El libro trata principalmente sobre la vida de un psiquiatra dentro de un campo de concentración nazi. También explica desde su perspectiva profesional de psiquiatra cómo afecta la psicología del prisionero el hecho de vivir en cautiverio y el hecho de ser víctima de tantas atrocidades e injusticias. Todo ocurre dentro del Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial. Desde mi perspectiva, lo que hace tan especial a este libro son dos cosas. El primero es que el propio autor, es decir, es el propio Viktor Frankl quien vio, vivió y experimentó en carne propia lo detallado en el libro. Es decir, una de las más grandes y tremendas injusticias realizadas por el ser humano a otros seres humanos. Y el segundo, evidentemente, por las tremendas y poderosas enseñanzas que derivan del propio libro, en parte por la observación y análisis del propio autor. Para dar un poco de contexto, el relato sucede dentro del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ¿qué es el Holocausto en primera instancia? Con la llegada de Hitler y los nazis al poder en Alemania se originó una especie de exterminio que buscaba principalmente eliminar a todos los judíos y otras razas menores. Es decir, el Holocausto es el genocidio, en otras palabras, el asesinato de millones de personas realizados por el régimen de la Alemania nazi. Sabemos que entre los actos más crueles realizados por los nazis se encuentran, por mencionar algunos, la tortura por placer, el fusilamiento al azar, los experimentos médicos y científicos realizados directamente sobre humanos, es decir, utilizaban a los judíos como conejitos de indias, los asesinatos por medio de las cámaras de gas, unas más escalofriantes que otras, unas más terribles que otras. Dentro del contexto del libro podemos mencionar de que Viktor Frankl era judío y vivía en Austria, por lo tanto sufrió directamente las consecuencias del nazismo. Por mencionar algunas de ellas, podemos decir de que prácticamente toda su familia fue asesinada en manos de los nazis en los diferentes campos de exterminio. Su madre, su padre, su hermano mayor, su esposa, quien estaba embarazada de su primer hijo, a quien por cierto obligaron a abortar porque no se permitían embarazos en los campos de concentración. También vio desbaratarse 20 años de trabajo profesional sintetizado en un manuscrito que al principio llevaba consigo. Fue despojado de dicho manuscrito, viendo así arruinarse lo que él consideraba la obra de su vida. También fue sometido a todo tipo de violencia física, psicológica, emocional. También sufría de desnutrición severa, hambre, enfermedades infecciosas como la tifus, congelamiento en ciertas partes de su cuerpo, debilitamiento severo. Son algunas de las cosas que tuvo que sortear. Todo esto mientras trabajaba como esclavo en condiciones totalmente inhumanas. Por ejemplo, en invierno, a una temperatura de 20 grados bajo cero, trabajaban en la intemperie, sin ninguna protección, con ropas escasas y totalmente desgastadas. Y también es preciso mencionar de que eran alimentados, por llamarlo así, una y en ocasiones 2 veces al día, el cual representaba simplemente una sopa aguada y un pedazo de pan. Y a todo esto hay que agregar la terrible presión psicológica de no saber qué va a pasar con tu vida, es decir, que vivían en la incertidumbre total. En otras palabras, podemos decir de que coqueteaban con la muerte incluso a diario. Tenían en la mente la idea de la muerte todos los días. Ellos no sabían si al día siguiente, al momento siguiente, al minuto siguiente seguirían vivos. Tampoco sabían cuándo, ni siquiera si serían liberados. Sintetizando enormemente, podemos decir de que Viktor Frankl no solamente pudo sobrevivir al Holocausto, sino que posteriormente pudo escribir esta obra, quien él mismo describe con sus propias palabras la historia del interior de un campo de concentración nazi contada por un superviviente. En este sentido, tras mencionar algunos de los más importantes sucesos y describir de alguna u otra manera lo que vivió Viktor Frankl, para mi gusto, en representación de lo que han vivido millones de otras personas en su misma situación en aquel entonces, no me gustaría realmente caer en la elaboración de un síntesis convencional o de un resumen tradicional, sino más bien me gustaría centrarme en las enseñanzas que para mi gusto, desde mi perspectiva, derivan del libro.
Antes de adentrarnos directamente a las enseñanzas del libro, o mejor dicho, para mi gusto, forma parte de las enseñanzas del propio libro, me gustaría mencionarles una parte del libro que a mí me llamó poderosamente la atención. Una parte del libro describe: eran muchos los prisioneros que ante tanta atrocidad vivida, ante tanto sufrimiento e injusticia vividas, ya no tenían ganas ni tiempo para consideraciones morales y éticas, y que aquellos en la lucha por la supervivencia habían perdido todos los escrúpulos y que para salvarse habían cometido actos que no se consideraban éticos. Realmente, cuando leí esta parte del libro me surgieron muchas preguntas. Por ejemplo, la ética, la moral, los propios valores representan una terrible desventaja cuando nuestra vida está en peligro o cuando somos víctimas de una atroz injusticia. La ética, la moral, los valores los utilizamos a nuestro antojo y según las situaciones que se van presentando. La ética, la moral, los valores son excelentes normas de convivencia y poderosas herramientas para el bien del individuo, siempre y cuando éste se desenvuelva en un ambiente de armonía y su vida no esté en peligro o no sea víctima de una atroz injusticia. Y por último, el ejercicio mental. Y me gustaría traspasarte la pregunta: ¿te conoces lo suficiente para saber o deducir cómo actuarías en tales circunstancias? ¿Hasta qué punto realmente serías ético y mantendrías tu propia escala de valores cuando tu vida está en peligro? Son realmente excelentes preguntas. Y por supuesto, creo que la gran mayoría de nosotros tendremos el privilegio de nunca poder averiguarlo por nuestra cuenta, y todo quedaría en simples dudas y preguntas filosóficas. Lo cierto es que en el libro, el propio Viktor Frankl señala de que eran muchos los prisioneros cuya personalidad quedó totalmente absorbida por la lucha de la supervivencia, es decir, por ese deseo de sobrevivir, y que la escala de valores que habían mantenido dichos prisioneros antes de su internamiento quedaban totalmente expuestos a la lucha por la supervivencia, es decir, a los acontecimientos y situaciones que ponían en peligro su propia vida. Y esta es una nueva pregunta: ¿en verdad quedaban expuestos a los límites de su propia capacidad de elección? Esto lo vamos a responder un poco más adelante, con la primera gran lección de este libro, el cual trata de la libertad interior. Podemos decir de que las descripciones de las vivencias y situaciones dentro de un campo de concentración nazi nos incite a pensar de que lastimosamente el hombre no tiene ningún control, de que lastimosamente es producto de las circunstancias que lo rodea, del ambiente que lo rodea. Y de nuevo surgen nuevas preguntas filosóficas. ¿Es posible esto? ¿Es posible que el hombre no tenga ninguna capacidad de elección ante los eventos y las circunstancias que van ocurriendo dentro de su propia vida? ¿No podemos elegir cómo responder a lo que nos está ocurriendo en cierta parte de nuestra vida? Y es verdad que el hombre está totalmente condicionado por ciertos aspectos específicos de su vida, como por ejemplo su genética, su entorno social, los modelos mentales que tiene a su disposición, y en lo que describe el propio libro, en condiciones extremas como lo es el hecho de estar sometido en un campo de concentración nazi, o al ser anulada su capacidad de actuar. ¿Por qué? Porque eran prisioneros, eran sometidos, eran esclavos. En verdad el hombre carece de toda capacidad de elección. En verdad no puede elegir cómo actuar ante cierta circunstancia determinada de su vida. En palabras del propio Viktor Frankl, quien decía: la experiencia en el campo de concentración demuestra de que el hombre mantiene su capacidad de elección. Y esto vuelve a incitar ciertas preguntas. ¿En verdad esto es posible? ¿Cómo es que un hombre encarcelado, sometido, esclavizado, puede mantener esa capacidad de elección? Pues sencillamente, si bien no tenemos el control de los eventos y situaciones que se van presentando en nuestra vida, lo que sí tenemos es el control de cómo respondemos a dichas situaciones, porque esa respuesta lo damos desde el interior, según nuestra propia deducción, según nuestra propia decisión interna. Nos pueden arrebatar absolutamente todo, incluso la vida misma, pero nunca podrán arrebatarnos ese reducto de libertad de elegir nuestras propias respuestas ante los eventos y situaciones que se van presentando en nuestra vida. Lo que describe el libro y lo que demuestra el libro es que la persona en la que se convierte el prisionero es más producto de su propia capacidad de elección que de los hechos y acontecimientos, es decir, del sometimiento vivido en el campo de concentración. En conclusión,
podemos decir que en última instancia, al final del día, somos nosotros quienes elegimos en qué nos convertimos, porque sencillamente por ese reducto de libertad que todo el mundo tiene de decidir nuestras propias respuestas ante los eventos y acontecimientos que van ocurriendo en nuestra vida. Cuando leí esta sección del libro, me recordó mucho a una de las lecciones más importantes que había aprendido en mi época universitaria, de uno de los mejores profesores que tuve en ese entonces, que trataba de una ecuación. Yo lo llamo la ecuación de la vida. La ecuación es la siguiente: eventos, que son los eventos, los acontecimientos y las situaciones que se van presentando en nuestra vida, que tienen una respuesta por nuestra parte. Evento más respuesta es igual a resultados. Son los resultados que obtenemos en nuestra vida. Entonces, si de alguna u otra manera queremos incidir indirectamente en esos resultados, ¿en qué parte de la ecuación nos debemos centrar? ¿Es en la primera parte, en los eventos y las situaciones? Por supuesto que no, porque esos son los acontecimientos, son los eventos de los cuales no tenemos ningún control. Donde debemos centrarnos para poder influir de alguna u otra manera en los resultados es evidentemente en la respuesta que damos a esos eventos que ocurren. Y en dicha ecuación, configurando una respuesta diferente, pues evidentemente obtendremos un resultado diferente. De esta manera iremos moldeando los resultados que queremos, influyendo en ese reducto de libertad que tenemos, que es nuestra propia capacidad de elegir las respuestas que damos a las situaciones que van ocurriendo en nuestra propia vida. Y ese es el reducto de libertad de la que hablaba Viktor Frankl, de que nos pueden despojar de absolutamente todo, pero no pueden despojarnos de esa libertad de elegir cómo responder a las situaciones y los eventos que se van dando en nuestra propia vida. Pasamos a lo que yo considero que es la segunda gran lección de este libro: la búsqueda de sentido. En esta sección, en esta parte, en esta gran enseñanza, podemos mencionar de que el propio autor, en momentos de desesperanza, en momentos en los que pensaba que ya no podía más, en momentos de terribles decaimientos, se imaginaba a sí mismo cumpliendo con un gran sueño, con un gran objetivo, terminando su obra, realizando conferencias, y esa confianza, esa fe en un futuro prometedor le insuflaba por sobre todo de esperanza, le insuflaba de sentido a su propia vida. Lastimosamente, eran muchos los prisioneros que, en su afán de huir del terrible presente que estaban viviendo en ese momento, se refugiaban en pensamientos retrospectivos, es decir, se refugiaban en su pasado y perdían toda esperanza de un futuro para ellos mismos. Lastimosamente, para estas personas, la vida perdía todo su sentido, sencillamente porque habían perdido la esperanza de un futuro prometedor. Ya no tenían ningún objetivo, ya no tenían esperanza ni fe en el futuro. Para esas personas, descorazonadas con el horror de su presente, solamente se refugiaban en su pasado. Vuelvo a reiterar, la vida perdía todo su sentido. Para estas personas, tanto sufrimiento en el campo de concentración ya no tenía sentido. Su vida misma en esas condiciones ya no tenía sentido. Y lastimosamente no tardaba mucho para la muerte de los mismos. La esperanza y la confianza, esa fe en un futuro libre y en un futuro prometedor, representaba la fortaleza interior para hacer frente a ese terrible momento y sufrimiento. Quienes perdían la esperanza a un futuro, quienes ya no tenían fe en un futuro prometedor, lastimosamente estaban condenados a la muerte. En otras palabras, los prisioneros que tenían un sentido de vida proporcionado por una meta a alcanzar en el futuro, tenían una mayor fortaleza interior para hacer frente a los terribles momentos y a la terrible injusticia que estaban viviendo en ese momento. Y lo que podemos decir es que ser capaces de soñar con grandes objetivos, con grandes planes y comprometernos fielmente en cumplir dichos objetivos, no simplemente es necesario para conocer cuál es el camino que debemos transitar o cuál es el camino que debemos tomar, sino que este mismo pensamiento, esta misma esperanza de un futuro, del cumplimiento de nuestras metas y de nuestro objetivo, es al mismo tiempo lo que representa la fortaleza interior para hacer frente a ese mismo camino. Es decir, esa esperanza, esa fe en el futuro, representa la conciencia de nuestro propio camino, de nuestro propio norte, y al mismo tiempo representa nuestra fortaleza interior para hacer frente a ese mismo camino. El futuro inspira esperanza. El futuro inspira para muchas otras personas redención. El futuro inspira
un sentido a nuestra existencia, inspira un sentido a nuestra propia vida. Y realmente son muchas las personas que son capaces de soportar un terrible presente caracterizado por sufrimiento, carencias y necesidades, al igual que lo hicieron los prisioneros en el campo de concentración nazi, simplemente con el pensamiento de que el futuro será mejor. Viktor Frankl relata una asombrosa historia de un amigo suyo que demuestra de una forma dramática la estrecha relación que existe entre las ganas de vivir, entre el hecho de tener un sentido de vida, el hecho de estar en un buen estado de ánimo, y cómo esto puede influir directamente en la disposición de nuestro sistema inmunológico, es decir, en la parte física de nuestro propio cuerpo. A dicho amigo lo llamaba F. Sí, F. Un día F se acerca a Víctor y le relata un extraño sueño que había tenido el mes anterior, los últimos días del mes anterior. En ese entonces estaban en los primeros días de marzo. F relata a Viktor Frankl. El sueño trataba de lo siguiente, una especie de predicción en donde una voz dentro de su sueño le decía a F que hiciera cualquier pregunta y de que dicha pregunta sería respondida rápidamente. A lo que F pregunta: ¿cuándo sería el día en que sería liberado? ¿Cuándo sería el día en que la guerra terminaría para él? A lo que la voz responde tajantemente: el 30 de marzo. En descripciones del propio Viktor Frankl, en palabras del propio Viktor Frankl, F en ese entonces estaba rebosante de energía y con una firme esperanza y confianza en dicha predicción, en dicho presagio, aun cuando simplemente se haya tratado de un sueño. Sin embargo, pasaba el tiempo y se acercaba el día previsto y no había esperanzas ni noticias positivas de la culminación de la guerra. El 29 de marzo, F, de forma muy repentina, cae terriblemente enfermo con una fiebre altísima. El 30 de marzo entra en estado de delirio y pierde el conocimiento. El 31 de marzo, finalmente, F muere, aparentemente de tifus. Podemos deducir a partir de esta historia de que existe una estrecha relación, como dije, entre un estado de ánimo rebosante, entre las profundas ganas de vivir, la esperanza de tener un futuro, de tener un sentido de vida, y cómo esta puede causar un terrible debilitamiento en nuestro sistema inmunológico que podría tener incluso consecuencias mortales. En otras palabras, la defensa del cuerpo de F se debilitaron y no pudieron resistir ante las enfermedades latentes en ese momento, como la tifus. Su esperanza, su vitalidad interna, su sentido de existencia, su sentido de vida se atrofiaron producto de la profunda decepción, y lastimosamente su cuerpo se debilitó tanto, su sistema inmunológico se vio tan afectado que su cuerpo no pudo resistir y cedió ante la enfermedad. El propio Viktor Frankl más tarde escribía: la causa de muerte de mi amigo se debió a la profunda decepción que le supuso no ser liberado el día previsto. El siguiente gran punto, en donde el autor parafrasea a Nietzsche diciendo: quien tiene un porqué lo suficientemente fuerte para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El porqué básicamente es tu sentido de vida. Si lo que se busca es restablecer la fortaleza interior de una persona, se le debe inyectar principalmente de un objetivo que le diera sentido a su propia vida. El objetivo básicamente representa su porqué en la vida. El objetivo básicamente representa su propio sentido de existencia. Básicamente sería: ¿por qué sigues luchando? ¿Por qué sigues haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué sigues trabajando? ¿Por qué te sigues despertando todos los días? Ese por qué representa tu sentido de vida. O en otras palabras, ese por qué es fundamental para vivir una vida con sentido. Teniendo como contexto el libro, en el campo de concentración nazi eran muchos los prisioneros que tenían un porqué lo suficientemente fuerte. Se imaginaban a sí mismos libres, se imaginaban a sí mismos encontrándose con personas queridas, pensaban de que alguien los estaba esperando. Una madre, un padre, un hermano, una hija, un hijo, un esposo, una esposa. El propio Viktor Frankl se imaginaba a sí mismo empezando y terminando su obra, dando conferencias,
y eso le daba sentido a su propia existencia en ese momento, le daba sentido a su propia vida en ese momento de terrible sufrimiento. Podemos sintetizar de que la persona que es consciente de su porqué en la vida, la persona que es consciente de su sentido de vida y se compromete fielmente a alcanzarlo, nunca podrá desperdiciar su propia existencia, nunca podrá desperdiciar su propia vida. Y por supuesto, sabe que puede resistir casi cualquier puede resistir casi cualquier acontecimiento y circunstancias que se van presentando en su propia vida. Lastimosamente, todos hemos escuchado y hemos sido testigos de muchas noticias de personas que aparentemente lo tenían todo y un poco más. Tenían la vida perfecta, eran personas que estaban muy por encima del promedio, tenían mucho, tenían la vida resuelta y lastimosamente ellos mismos terminaron con su vida. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Por qué sucede esto? Lo único que podemos decir es que estas personas, aun cuando ya lo tenían todo, no tenían lo primordial, lo fundamental, que era un sentido de vida. No tenían un porqué para su propia vida. Por eso, al igual que ocurrió con Nefe, sus ganas de vivir se atrofiaron y ya no tenía sentido su propia vida, ya no tenía sentido su propia existencia. Ese porqué, ese sentido de vida, es fundamental para vivir una vida con sentido. Esta sección nos deja la importancia de tener un sentido de vida, proporcionado por una meta al alcanzar en el futuro. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu sentido de vida?